Sé que a muchas personas les gustan las altcoins por la cantidad de retornos que traen y obviamente son muy pero que muy buenas en términos de rendimientos a mediano y a largo plazo cuando son proyectos muy buenos, pero a veces es necesario que bajen para que luego puedan subir muchísimo más. Vamos a estar hablando en este video en qué momento es cuando las altcoins van a empezar a explotar con bastante fuerza, qué es lo que tenemos que esperar, qué es lo que tiene que hacer Bitcoin y la dominancia de Bitcoin. Lo vamos a revisar en este video para que tú sepas cuándo va a ser el preciso momento en el que las altcoins van a empezar a hacer velas semanales pero recontra que alcistas y puedas prepararte de forma acorde. Así que vamos a revisarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Isoxis Trading. En este video vamos a estar hablando sobre cómo la dominancia de Bitcoin es un indicador muy pero que muy bueno para poder identificar cuándo verdaderamente vamos a entrar a una alt season, porque lo que hemos estado teniendo durante los últimos meses son mini alt seasons, que podemos ver que las altcoins no han tenido malos rendimientos, han tenido rendimientos interesantes, pero verdaderamente una altcoin season, la alt season OG, la verdadera, es la que un día simplemente uno se levanta y las altcoins no miran para atrás, son semanalmente subiendo 100%, 100%, 300%. Eso es verdaderamente una alt season. ¿Y cómo podemos identificarla de forma correcta? Pues bueno, para eso tenemos que hablar de otras cosas antes y vamos a pasar a la gráfica para poder revisarlo. Ok, lo que están viendo en pantalla es la gráfica semanal de la dominancia de Bitcoin. La data más temprana que tenemos de esta gráfica es cerca del 2014. ¿Y qué podemos ver? Cerca del 2014 teníamos que la dominancia de Bitcoin siempre estaba rondando como entre el 99 y el 95%, pues, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe esto y por qué no es realista que volvamos a esos niveles de dominancia? Tengamos en cuenta y recordemos que la dominancia de Bitcoin es un indicador o es el número que nos muestra qué tanta capitalización de mercado tiene Bitcoin con respecto a toda la capitalización de mercado. Eso quiere decir que, por ejemplo, si la capitalización de mercado total de las criptomonedas son 3 trillones, este indicador lo que nos está mostrando, o esta gráfica lo que nos está mostrando es qué tanta capitalización de mercado en porcentaje es de Bitcoin. Y podemos ver que a niveles actuales de toda la capitalización de mercado que existe dentro del mundo cripto, el 52.48% equivale a Bitcoin, ¿ok? Entonces imagínense, durante el 2014 hasta casi el 2017, el 95 y el 99%, casi el 100% de la dominancia del mercado en aquel entonces la tenía Bitcoin. Pero ¿qué pasaba en esos años, 2014, 2015, 2016? ¿Qué pasaba? Que les pregunto a ustedes, ¿qué existía o qué no existía durante esos ratos? Pues no, principalmente no existían muchas altcoins. En ese momento solo existía por ahí Ripple, Dogecoin, una que otra moneda como Litecoin y algunas más relacionadas a Bitcoin, pero en realidad no tenían tanta fuerza o no tenían tanta capitalización de mercado. La principal siempre fue Bitcoin, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después del 2017 y por qué esto empieza a caer con bastante fuerza? Bitcoin cayó durante ese momento, dejó de tener importancia Bitcoin. ¿Qué ocurrió? Bueno, en gran parte primero apareció Ethereum, pues no, Ethereum sabemos que es la segunda más capitalizada de todo el criptomercado. Trajo muchas nuevas alternativas que Bitcoin no tenía, como por ejemplo contratos inteligentes como Ethereum precisamente los hace. Y otra cosa también muy importante es que empezaron a aparecer las stablecoins. Era algo que no existía antes en el mercado cripto y la única forma de tener exposición al mercado era teniendo Bitcoin. Ya luego eso cambia y por supuesto bastante capitalización de mercado o bastante dinero empezó a moverse hacia las stablecoins porque eran una forma un poco más segura de tener tus fondos dentro del mundo cripto sin tener o sin sufrir impermanent loss. ¿Eso qué quiere decir? Que supongamos tú compras $20 de Bitcoin, pues bueno, ese valor va a estar fluctuando entre que Bitcoin sube o baje y en ese momento recordemos que era una moneda mucho más volátil de lo que es actualmente, ¿no? Entonces, pero bueno, eran simplemente gajes del oficio y la gente no tenía otra opción y tenía que simplemente aguantar ese impermanent loss. Pero bueno, si ya empiezan a aparecer las stablecoins, obviamente te vas a migrar a donde puedes tener tus fondos o tus dólares más protegidos, pues lo que sabes que van a tener un valor más o menos estable a lo largo del tiempo sin tener fluctuaciones tan fuertes. Entonces, por eso podemos ver que desde ese momento la dominancia de Bitcoin cayó con bastante fuerza. ¿Pero esto significa que Bitcoin cayó? No. Podemos ver que incluso durante toda esta época Bitcoin incluso empezó a subir hasta más fuerte. Lo que empezó a pasar fue que empezó a haber un nuevo ciclo de dominancia, que el dinero
pasaba de Bitcoin hacia las altcoins y luego de las altcoins de nuevo hacia Bitcoin. Y podemos ver que desde aquel entonces lo único que ha hecho esta gráfica es estar en un rango en el cual se reparte el dinero, entra primero a Bitcoin, luego se reparte a las altcoins, luego se reparte de nuevo a Bitcoin y luego se reparte de nuevo a las altcoins. Pues no, entendiendo que cuando esta gráfica sube es porque se está migrando dinero de las altcoins hacia Bitcoin o está entrando dinero a Bitcoin como tal, pues no. Y cuando se reduce significa que se está pasando ese dinero de Bitcoin a las altcoins o hay más interés en las altcoins en el momento, pues y por lo tanto la dominancia dentro de la capitalización del mercado de Bitcoin empieza a reducirse, ¿no? Una vez entendido eso, tenemos que comprender que desde el 2017 también este ciclo se ha pues, comportado de forma muy exacta. Podemos ver que durante el 2017, durante toda esta bajada, pues las altcoins empezaron a subir con bastante fuerza, porque recordemos que si Bitcoin empieza a subir con bastante fuerza, pero la dominancia empieza a retroceder, significa que Bitcoin sigue subiendo, pero la mayoría de ese dinero se está trasladando también a las altcoins. Y ahí es cuando todo ese capital que estaba en ganancias en Bitcoin empieza a entrar a las altcoins de forma masiva y es cuando las altcoins empiezan a subir con bastante fuerza. Por ejemplo, tenemos el ejemplo perfecto del último ciclo, pues no durante el 2020. Miren cómo la dominancia de Bitcoin pues siempre se mantiene cerca de estos niveles antes de empezar a repartir hacia las altcoins y podemos ver que el 28 de diciembre de 2020, si nosotros aquí ponemos en comparación la gráfica de Bitcoin, podemos ver que en ese momento, cuando empieza a bajar la dominancia de Bitcoin cerca de casi los 37.000 a 33.000 dólares, no necesariamente no bajó Bitcoin, siguió subiendo de hecho a más máximos históricos y luego siguió subiendo más, pero la dominancia seguía cayendo. Ahora, si nosotros nos ponemos a revisar eso, exactamente qué empezó a pasar con las altcoins en esos momentos, la semana del 28 de diciembre de 2020, vamos a ver cómo ocurrió la magia de cómo esa traslación de capital de Bitcoin empieza a pasar hacia las altcoins y cómo esto no es nada nuevo, sino que es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo dentro del ecosistema cripto. Vamos a Ethereum en primero, 28 de diciembre de 2020, recuerden, esa es la semana que tenemos que revisar. Como podemos ver, aquí tenemos 28 de diciembre de 2020. Hasta aquel momento el máximo histórico de Ethereum había sido casi los 1454. Si nosotros revisamos si nosotros revisamos cómo se comportó la dominancia de Bitcoin con Bitcoin en ese momento, ya para ese entonces Bitcoin sí había superado máximos históricos que eran los 19.000 dólares. Para cuando la dominancia empezó a retroceder en aquel entonces ya Bitcoin estaba por encima de máximos históricos. Pero Ethereum para ese entonces, para el 28 de diciembre de 2020, Ethereum aún no rompía máximos históricos. Estaba muy cerca, pero aún no los rompía. ¿Qué sucede? Después del 28 de diciembre del 2020, cuando empieza a haber ese cambio de la dominancia de Bitcoin hacia las altcoins y empezamos a tener verdaderamente una altcoin season, ¿qué ocurre con Ethereum? Empieza a subir con muchísima más fuerza, ¿no? Y ahora vamos con otro ejemplo para que vean que esto no es coincidencia. Nos vamos, por ejemplo, a Cardano. 28 de diciembre de 2020. Miren cómo el máximo histórico de Cardano dentro de Binance había sido cerca de los 39 centavos. Cuando estábamos el 28 de diciembre, aún Cardano no estaba cerca de máximos históricos, estaba aún un poquito lejos. Sin embargo, ¿qué ocurre después del 28 de diciembre de 2020? Cardano empieza a subir casi un 1779.40% por el cambio de dominancia, porque como les digo, es lo lógico, ese capital de Bitcoin que está en ganancias, en máximos históricos, en muchísimas ganancias fuertes, se empieza a distribuir hacia las altcoins. Y si ustedes dicen, bueno, Ethereum y Cardano por lo general siempre hacen eso, puede ser simplemente coincidencia, sigamos con el ejemplo. Miren el ejemplo de BNB. 28 de diciembre de 2020, el máximo histórico de BNB había sido los $38.7. Para el 28 de diciembre de 2020 ya sí ya estaba cerca de ese nivel, estaba a punto de pasarlos, pero ¿qué pasó? En ese momento BNB estaba cerca de los $39 y después del cambio de dominancia de Bitcoin hacia las altcoins subió un 1601% hasta casi los $700. ¿Coincidencia? Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. 28 de diciembre Phantom. El máximo histórico de Phantom había sido casi los 5 centavos con 69. 28 de diciembre de 2020 Phantom aún estaba por un centavo, o sea, muy por debajo de su máximo histórico. ¿Qué ocurre después del cambio del ciclo de dominancia de Bitcoin? Phantom sube de casi un centavo a $3.5, un crecimiento del 18.959%. Y eso tiene también que ver bastante con el tema de las narrativas en ese momento. Recordemos que en ese momento una de las narrativas más fuertes eran las Ethereum Killers o los proyectos que trataban de hacer que Ethereum escale o alternativas a Ethereum, pues, ¿no? Entonces Phantom entraba dentro de esa narrativa y pues bueno, este fue uno de los resultados, pues, ¿no? Una subida bastante fuerte, que es lo que hablamos en el anterior video de lo que se viene algo parecido con Bitcoin y a la clase de atención que le tenemos que poner a los proyectos que van a salir en Bitcoin tratando de escalar
el ecosistema porque le está pasando algo parecido a Ethereum en el 2021, ¿no? Con todo el tema de las nuevas tokens BRC20 y todo lo demás. Ahora pues Bitcoin es la que necesita escalar un poco más o necesita alternativas para poder tener un poquito más de rapidez, pues, ¿no? Vamos por ejemplo ahora como un ejemplo como Solana. Solana en aquel entonces, antes del 28 de diciembre de 2020, su máximo histórico había sido los 4.93, por lo menos dentro de Binance, y en ese momento se encontraba cerca de los $2. Después del cambio de dominancia, el 28 de diciembre de 2020, podemos ver cómo Solana de los $2 pasa a casi los $300 con un crecimiento del 17.127%. Vamos con otra más, que por acá tengo Avalanche, que es otro ejemplo bastante interesante de cómo pasó esto. Vamos a buscar acá Avalanche USDT. Vamos al 28 de diciembre de 2020, ponemos acá la línea. Acá está, podemos ver 28 de diciembre de 2020. En aquel momento Avalanche no tenía varias semanas de haber recién salido en Binance. Su máximo histórico dentro de la plataforma había sido $7. Para el 28 de diciembre su precio era de casi $3.44. Después del cambio de dominancia dentro del ciclo de dominancia de Bitcoin hacia las altcoins, podemos ver que Avalanche creció de casi $2.57 a casi $150 con un crecimiento de casi el 5.624%. Claro, Avalanche ya fue una de las que salió ya más al final, no tuvo tanta atracción como por ejemplo Phantom, Polygon o otras del ecosistema, pero como pueden ver también tuvo un crecimiento fenomenal. Y como ya hemos hablado, no solo se trata del crecimiento de la moneda como tal de Avalanche o de Phantom, sino todos los protocolos que salen dentro de esos ecosistemas también. Por ejemplo, los DEX que empezaron a salir dentro de estos ecosistemas tuvieron retornos de más del 100x, muchísimos retornos, pues, ¿no? Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que revisar. Entonces, cuando nosotros veamos que pase algo similar dentro de la dominancia de Bitcoin, que como pueden ver de momento está buscando entrar de nuevo a ese rango al que siempre entra cuando Bitcoin está cerca de máximos históricos, está en máximos históricos, y esto es lo que hablábamos al inicio, pues, ¿no? A veces es necesario que las altcoins se queden quietas, que no hagan nada o que retrocedan un poco para darle espacio a Bitcoin, que Bitcoin logre ingresar esa cantidad de capital, que logre subir con bastante fuerza hacia máximos históricos, que suba todo lo que quiera. Y una vez que ha subido bastante por encima de máximos históricos es cuando ese dinero se empieza a regar hacia las altcoins y ahí es cuando vemos una mega subida dentro de las mismas, pues, ¿no? Como podemos ver, si vemos un comportamiento parecido o retrospectivo de cómo se ha comportado Bitcoin durante los últimos básicamente 7 años, tendríamos que esperar que Bitcoin primero reingrese a esta zona en la cual la capitalización de mercado de Bitcoin comprende casi el 73 al 57% de la capitalización de mercado total de las criptomonedas, y que haga rango como hizo acá, pues, ¿no? Que suba, aquí es cuando Bitcoin está haciendo máximos históricos, luego empieza a retroceder un poco, empieza a hacer rangos, y ya cuando empieza a caer de nuevo desde esta zona de acá hasta esta zona de aquí, que es la que históricamente siempre ha tenido cuando empieza una altcoin season, casi hasta el 39 o el 40%, es cuando empieza a las altcoins a tener bastante fuerza, pues, ¿no? Entonces lo que nosotros tendríamos que esperar dentro del siguiente ciclo alcista para esperar o darnos cuenta cuándo va a empezar esa altcoin season con bastante fuerza y que tenemos que vender o por lo menos pasar todas nuestras ganancias de Bitcoin o de otras monedas más fuertes como Ethereum o Bitcoin hacia cualquier altcoin, que ya empiezan las IDO seasons, las meme seasons, bueno, absolutamente todo empieza a subir con bastante fuerza, es cuando ocurra esto, cuando estemos dentro de este rango de acá y luego Bitcoin pues empiece a bajar por debajo de esta zona, ya tendríamos confirmado un breakdown y que empieza una altcoin season con bastante fuerza, y ahí es cuando las altcoins van a tener rendimientos muy pero que muy fenomenales. Recuerda que nosotros siempre estamos por acá hablando, no solo por aquí, sino por nuestras redes sociales también, de qué narrativas son las que principalmente se van a beneficiar de ese cambio de capitalización de mercado o de esa traslación de dinero de Bitcoin hacia las altcoins, pues, ¿no? Porque no significa que todas vayan a subir de igual forma. Por ejemplo, miren cómo Cardano solo subió un 1400% en el último ciclo, en comparación a las demás que, por ejemplo, subieron 18.000%, 20.000%, como Phantom o Solana. La diferencia es que tienes que buscar la narrativa que verdaderamente esté dando frutos bastante interesantes, lo que se esté moviendo en ese momento, lo que la gente esté revisando, a donde esté el volumen principalmente, porque por ejemplo, si el volumen y la narrativa principal está en escalar Bitcoin y tú inviertes en un proyecto de energía limpia o de energía renovable, cripto o algo por el estilo, quizás no le vaya tan mal, le puede ir bien, pero que te dé un 100x o un 50x es mucho más complicado porque el volumen y el dinero está entrando en una narrativa diferente. Y ya hemos hablado también en este canal de cómo saber cuáles son las narrativas principales, en dónde se está moviendo principalmente el dinero, dónde está el volumen, así que también lo puedes buscar dentro del canal para que lo puedas revisar, porque es muy importante aprender a identificar narrativas para no entrar en monedas que quizás no van a tener atención y te van a tener atrapado por un largo tiempo. Espero que les haya gustado bastante el video de hoy y nos vemos mañana con más contenido dentro de Isoxis Trading. Chao, se me cuidan.